están? Bienvenidos a la nueva edición de Reyes de la Conversa, nuestro telepodcast en donde analizamos la actualidad con diferentes personajes del acontecer nacional. La semana pasada estuvimos con la vocera de gobierno y hoy día queríamos tener a una de las protagonistas de las redes sociales por excelencia, digámoslo así. Los que ya están siguiendo la transmisión por YouTube, la están viendo ahí, la periodista Mirna Schindler. Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva edición de Reyes de la Conversa. Gracias por estar con nosotros. Me parece súper bien que me hayas invitado, Jonathan, y un gusto estar con ustedes. Sí, pues, y un gusto también para mí también. Contemos a la gente un poquito cómo nosotros nos conocimos, porque yo tuve el placer de trabajar contigo, Mirna, el año 2008, cuando partió CNN Chile acá en el país. Sí. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. Tú estabas ahí, fuiste parte del equipo fundador del primer canal de noticias finalmente del país, pues. Oye, fíjate que increíble como dices tú, claro, yo dejé Informe Especial, pasé a formar parte del primer equipo que fundamos CNN Chile y además hacer un trabajo que yo no había hecho en mi vida, que era ser presentadora de noticias. Entonces fue un salto increíble, pero sobre todo el esquema de un noticiero o de un canal más bien de 24 horas noticias fue una cuestión que para todos fue una novedad. Pensábamos al comienzo, ¿te acuerdas, Jonathan, que no íbamos a ser capaces de sacarlo, que con qué íbamos a rellenar, que en Chile no había tanta noticia, y nos dimos cuenta que al final sí se podía y que, bueno, y hasta el día de hoy CNN es un espacio absolutamente necesario y que bueno sí, que existe y que bueno que ha logrado perseverar en el tiempo, pues. Sí, pues, yo recuerdo, fui tu productor ejecutivo y editor en algunos bloques de noticias, ¿no es cierto? La pasábamos bien, Mirna, hay que decir a la gente que el trabajo en ese sentido de un canal de televisión es bastante, requiere mucha entrega personal, ¿no es cierto?, por parte de uno, pero el trabajo es en equipo y la mística que se genera finalmente ahí en el equipo es súper bonita. No, te juro que yo me acuerdo, Jonathan, cómo nos equivocábamos, ¿te acordáis? Los chascarros que nos mandábamos al principio, sí, pero que atroz. Jonathan, yo una vez me quedé en blanco al aire, en blanco, así, pero mira, yo me alegro que en ese tiempo las redes sociales todavía eran chiquititas, pues si ni siquiera estaba Twitter, pues imagínate. O sea, yo me salvé gracias a que, porque si no ya había sido las me reír, trending topic, no cacha nada, porque no se quedó en Informe Especial, o sea, ya me habían tratado, el bullying había sido pero terrible, así que menos mal, porque te juro que la cantidad de contornos que nos mandamos. Me acuerdo de estas carros de antología, yo me tocaba estar en el switch, en la sala de dirección, ¿no es cierto? Tú estabas en el estudio, pero la Mirna que están viendo ustedes acá, así de distendida, relajada, ¿no es cierto? Esa es la Mirna, o sea, vamos a conversar un poquito del fenómeno que se ha producido contigo más adelante en las redes sociales a raíz de tus videos de análisis de la actualidad para ADN Radio, pero claro, tú partiste en Informe Especial, yo te digo, para mí fue un placer trabajar contigo, y te seguí la vida. Igualmente. Te tocó trabajar con Pamela Giles en esa época también en Informe Especial, ¿no? Usted fue compañera mucho tiempo. Sí, tú sabes que yo cuando llegué a Informe Especial, bueno, Informe Especial para mí era como ya lo más top de lo top que podía existir en cuanto a reportajes de investigación en televisión. Pensemos que fue el primer programa que se crea, digamos, en plena dictadura. Esto ocurre en el año 1984, recordemos Televisión Nacional de Chile, un equipo que tuvo que surfear en medio de todas las dificultades, la censura y todo lo que significaba. Oye, TVN tenía la CNI adentro, o sea, para que se hagan una idea cómo era la historia, tenían generales que eran directores ejecutivos, y aún así, bueno, este programa se funda justamente ahí todavía en la parte dura de la dictadura, y yo siempre lo vi. Bueno, fundamentalmente a este club de Toby, que era Santiago Pavlovich, Marcelo Araya, Guillermo Muñoz, bueno, Pato Caldichuri, el editor, y yo siempre los vi de alguna forma como así, era como para mí una cosa emular, ¿cachai? O sea, si tú pensáis como yo, que era una reportera, que me gustaba ir al fondo de las informaciones, algún día decía yo, quizás, quién sabe, no, cómo se me ocurre, nunca jamás, y un día... ¿Cómo sabes que la vida tiene tantas vueltas? Era el año 1995, 94, 95, y me llaman para integrarme, Santiago Pavlovich, para integrarme al equipo de Informe Especial. Yo no lo podía creer. Y ahí estuve años, 13 años de mi vida, hice, yo te diría, la parte más importante de mi carrera, Jonathan, y fue una experiencia, fue un aprender, fue un lograr entender cómo funcionamos los periodistas, cómo funciona la investigación y el aporte que la investigación periodística, a la luz de lo que hoy día estamos viendo, por ejemplo, con el notable trabajo que ha hecho la Alejandra Matus, el aporte del periodismo de investigación, ¿para qué? Para poder efectivamente darle transparencia a la información y a la realidad, y poder develar también lo que otros no quieren que se devele, pues. Oye, Mirna, y en ese sentido, se echa de menos los programas de investigación y de reportaje en la televisión, ¿no?
Imagínate que a mí me ha dado, fíjate que quiero serte súper franca, yo quiero destacar hoy día no solo el trabajo de Alejandra Matus, que ha sido de una valentía, porque es de verdad meterte la pata de los caballos a punta de ñeque para que todo caiga sobre ti, donde se te desprestigie, se te descalifique a priori. Bueno, le pasó, perdona, a ella cuando con el libro negro de justicia chilena, ¿no es cierto? Además, muchos años atrás, pero no solo eso, pero también fíjate que yo quiero relevar el trabajo que ha hecho CIPER Chile, ¿ah? Porque uno sabe, pues Jonathan, los que estamos en este mundo de la información y de los medios, cuán difícil hoy día es hacer periodismo de investigación, porque no te lo paga nadie. Porque no es rentable, porque requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, muchas horas destinadas a de pronto sacar una hebra que va, pues, naturalmente terminar en un gran golpe periodístico. Hoy día todo es rentable, la televisión está en crisis y además lo que significa desafiar al poder, pues. O sea, y estar justamente en el lado no amable, te fijas o no, de la investigación, de la transmisión de la información. Porque bueno, claro. Cuando yo hacía, perdona Jonathan, súper cortito, cuando yo hacía las noticias en CNN Chile, al menos mi trabajo, lo que a mí me tocaba hacer, y en esto por favor quiero dejar súper claro que era lo que a mí me pasaba, yo me empecé a aburrir, porque yo estaba acostumbrada a otra cosa, yo estaba acostumbrada a estar donde las papas quemaban, donde estaban pasando las cosas, yo quería estar justamente en esa capacidad que tenemos los que hemos tenido la suerte de estar, de los periodistas que hemos podido hacer el trabajo que yo hice en Informe Especial, de poder hacer un aporte desde la posibilidad, insisto, de develar, de correr el velo, ¿te fijas o no? Y ahí me empezó a pasar que me empecé como también a sentir que no estaba dando lo mejor de mí. ¿Saben ustedes qué es MG College? MG College es el Centro de Innovación y Desarrollo de MGC, en donde se desarrollan actividades de formación junto a expositores de renombre en torno a las temáticas que están transformando la industria, y donde se hacen distintos tipos de talleres que abarcan desde la comunicación interna en el nuevo entorno digital hasta la creatividad en medio de la crisis y pasando inclusive también por temas como el feminismo. Les cuento que MG College va a estar dictando una masterclass online dictada por David Fuentes, director de Storytelling de MGC con más de 12 años de experiencia en comunicaciones corporativas y que se va a llevar a cabo el próximo 7 de julio a las 3 de la tarde. Los que quieran participar tienen que ingresar a mgcollege.cl o enviando un mail a info@mgcollege.cl. Bueno, y estamos conversando, ¿no es cierto?, el rol fundamental de una prensa investigativa, en una prensa súper importante. Finalmente, el rol que cumple el periodismo hoy día, que es capaz de sacar ministros, por ejemplo, del poder, ¿no es cierto? Hay una polémica precisamente esta semana, Mirna, con respecto al rol de la prensa. Fíjate que el nuevo instructivo que comenzó a regir desde este lunes, presentado por el gobierno para hacer la solicitud de salvoconducto para los medios de comunicación que quieran cubrir, ¿no es cierto?, lo que está pasando, finalmente se cambió y hay una polémica bien grande porque se estaría excluyendo a los periodistas independientes de obtener este salvoconducto, porque uno de los requisitos para hacerlo bajo esta nueva modalidad sería de que el medio de comunicación tenga iniciación en servicios puestos internos. Se excluye así entonces, Mirna, a la gran cantidad de colegas, ¿no es cierto?, que hacen un trabajo notable desde el lado independiente. ¿Qué opina Mirna Schindler de esta situación? O sea, desde ese punto de vista, la Alejandra Matus no podría salir de su casa, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, de una. No, yo creo que eso va a tener que... O sea, obviamente, Jonathan, yo quiero creer y pensar que esto va a tener que ser revisado y que evidentemente va a tener que actuarse con otro criterio respecto de la labor que estamos cumpliendo los periodistas. O sea, no todos los periodistas tenemos la suerte que yo tengo de pertenecer a un medio masivo. Muchos periodistas trabajan con mucho esfuerzo desde sus propios nichos y eso también... A ver, la Alejandra Matus, nuevamente, lo pongo como ejemplo respecto de lo que ella ha hecho a través de la red social Twitter, criticada por eso. ¿Y saben qué? Aprovecho el tiro a decir, ¿pero qué otra alternativa tenía la Alejandra Matus, viviendo además en Nueva York, cuando ha sido, yo te digo, censurada, cuando ha sido ella misma, la han limitado en los medios tradicionales? Entonces, a ver, yo creo que esta medida, volviendo al punto, esta medida naturalmente que tiene que ser revisada y tiene que ser cambiada. Sí, naturalmente, ¿no es cierto? Pasa a llevar la libertad de expresión en una democracia como la nuestra en momentos tan claves como los que estamos viviendo. Hablando, ¿no es cierto?, también del rol de un periodista en las redes sociales. Mirna, yo hace un par de años, tú, Instagram, nada. Twitter, sí. Nada, pero poquito, me costaba. Claro, yo lo sé, pero hoy día te has convertido, mujer, en un fenómeno de las redes sociales, sobre todo en Instagram, a raíz de los videos de análisis de actualidad que haces para ADN Radio.
tú subes un video y a la hora ese video tiene miles y miles de reproducciones. ¿A qué crees que se debe, Mirna? Yo te diría, primero, voy a decírtelo directamente, al trabajo profundo que hay detrás, porque créeme, Jonathan, pero mira, me quemo las pestañas, que se entienda que esto significa horas de trabajo. Si alguien cree que yo me senté, leí un párrafo y se acabó, no, son horas, muchas veces me demoro 2 días en preparar una columna que yo ya tengo calculado los tiempos, tienen que ser no más de 370 palabras, si me paso de 371 ya no me alcanza porque las hago para Twitter, en Twitter no puedes hacer más de 2 minutos 19, y porque sabes que, Jonathan, tampoco la gente va a estar escuchando más. Entonces, el desafío es cómo logras establecer una tesis que tenga músculo, que tenga corazón, que tenga cuerpo y alma en 2 minutos. Te digo, me ha costado, ya llevo en esto, creo que voy a cumplir 2 años. Y este es el fruto, y quiero darle las gracias a mi editor, jefe de prensa de Radio ADN, Gerson del Río, un tremendo periodista. Tremendo periodista, con una trayectoria importante, sobre todo también en televisión, Gerson. Que fue el que me impulsó a hacer esto. Y me dijo, Mirna, una vez me dijo porque todos, tú, yo, hemos estado muchas veces en el barro. Es decir, aquí nadie, por lo menos no es mi caso, yo he sabido del fracaso, a mí me despidieron de CNN Chile, ¿tú te acuerdas? Sí. Que fue un día para otro que yo quedé así como plop, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hice mal? Fue terrible para mí, fue un golpe así, pero terrible, del que me costó mucho reponer. Perdona, ¿te costó superar ese episodio, Mirna? Porque yo sé que paralelamente también trabajaba en la radio en ese momento, seguías, pero... Sí, pero no en la ADN, trabajaba en la radio concierto. En la concierto, pero no fue un golpe solo para ti, también fue un golpe para el equipo que estábamos en ese momento trabajando ahí, que trabajábamos contigo. ¿Te costó mucho superar esa salida de CNN? ¿Sabes lo que más me costó? Pero mira, para cerrar el otro punto, solamente decir que gracias a Gerson, yo efectivamente, un día me dijo, Mirna, ¿cómo fue lo que me dijo cuando se produjo otro fenómeno de que tuvimos un problema con un canal que nunca salió? Bueno, en fin, me dijo, Mirna, nunca te olvides, eso fue lo que me dijo, nunca te olvides de lo que tú eres. Mira qué lindo él, porque él ha sido muy apoyador conmigo. Y él me empujó a hacer estas columnas. Volviendo ahora a lo de CNN, no, para mí fue un golpe terrible, porque primero no me lo esperaba, la forma en que a mí me despidió Rolando Santos, lo digo abiertamente, él ya está fuera, también lo despidieron en su momento. Sí, a la gente que Rolando Santos era el ex Big Boss, ¿no es cierto? El ex gerente general del canal CNN, antes que CNN Chile se fusionara con Chilevisión. Exactamente, él era el encargado, un hombre mexicano que vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Y que llegó a Chile a armar el canal. La forma en que me despidió fue tan humillante, tan humillante. Yo me acuerdo que él me dijo, y lo digo abiertamente, me dijo, tengo espacio para 12, 13 conductores. Hablaba así como que todo Ingo, tú eres la número 14, me sobras. Si a ti te dicen, en esa oportunidad yo ya tenía más de 20 años de experiencia periodística, venía de Informe Especial, había hecho reportajes que habían marcado historia. Los padres de Madeleine McCann, que justamente hoy día salta a la palestra nuevamente ese caso, ¿no es cierto? Entre otras razones, no sabes tú cuánto me costó sacar esa entrevista, yo de un canal, comillas, pichiruchi, compitiendo con la BBC, con la CBS, con CNN Internacional, y que venga un tipo a decirte, me sobras, porque distinto es que te diga a mí, está bien, no tengo plata, estoy complicado. Me echaron de la forma más humillante. Yo me quedé callada, nunca lo dije. Porque me pareció... ¿Qué crees? Sí, con el pasar de los años, aparentémoslo, yo trabajaba contigo en la parte de tu equipo. ¿A qué crees que se debe que te digan me sobras? ¿Por qué? ¿A qué motivo? ¿A motivo profesional? ¿Cuál fue la explicación más allá? No, la explicación era que había que hacer caja. Yo le salía, comillas, cara. Tampoco era la presentadora más cara, pero naturalmente que con mi sueldo le pagaba 2 presentadores. Pero no importa, mira, si todos podemos ser echados, Jonathan, que quede claro que aquí nadie es que soy tan bacán, ni que el mismo ministro Mañalich, que tenía una actitud así, yo estoy protegido porque tengo protección, terminó saliendo. O sea, nadie es imprescindible, pero hay formas y formas. Por último, a él, fíjate, le dieron la oportunidad que no le han dado a ningún ministro de hacer un punto de prensa después de su despido o de su salida. Más allá que haya renunciado él, que lo renunciaron, la versión que sea. Por último, fue una salida digna, pero cuando a ti te sacan de un lugar de forma indigna, a mí me dolió. Mira, yo te quiero ser franca, yo durante años no pude volver a ver CNN Chile, del dolor que me dejó ese despido, así como que decía, no puedo con esto. Pero mira, todos superamos todo, y como decía mi ex marido, padre de mis 3 hijos, la pega, chica, es pega. Lo más importante, el corazón,
la familia, los hijos, y cuando él me echó, el día que me echó, ¿sabes lo que le dije? Mis hijos están sanos, todo lo demás es secundario. Así nomás. Sí, pues la vida y el camino recorrido, ¿no es cierto?, de una mujer tremenda en el periodismo como eres tú, Mirna. Bueno, hoy día estás nuevamente en la televisión, has participado en varios programas después de tu salida de CNN Chile, en Mentiras Verdaderas, y estás en el matinal Bienvenido hoy día. Sí, pues ahí estoy en Bienvenida. ¿Cómo es la experiencia, Mirna, de llegar a un matinal? Sobre todo, digámoslo, en una época, yo creo, en que los matinales definitivamente no son lo mismo que lo que eran hace un año atrás, 2 años atrás, desde el estallido social a la fecha. Hoy día los matinales, nos guste o no, algunos más, otros menos, cumplen un rol efectivamente distinto al que cumplían antes. Que hoy día veamos en un panel de televisión a un ministro explayándose sobre ciertas medidas y que haya un diputado de este lado y un diputado de este otro lado, más una periodista como tú, con el análisis que conllevas, eso es súper potente igual, pues Mirna, eso no pasaba antes en los matinales. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, a ver, si uno analiza, si uno lee a Carlos Peña, los matinales es lo peor que existe, ¿verdad? El género más, ¿cómo decir?, ¿no? Lleno de opinología barata, sociología no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Alguien por ahí me dijo, no se puede decir ahora, porque es como un garabato que viene asociado. Alguna vez alguien por ahí dijo... Así que puede decirte todo, mujer, aquí hablamos con todo. No, una vez me dijo... alguien me dijo por ahí, oye, sociología al peo, así todo chanta, todo así, y todos se creen epidemiólogos, todos se creen economistas, todo lo que tú quieras. Yeah. Eso, la opinión, nosotros, entre paréntesis, oye, nosotros fantaseábamos que ahora Carlos Peña, como está en cuarentenado, no tiene otra alternativa que ver matinales, digo yo, porque para que tenga una opinión, me imagino que los habrá visto. Bueno, mira, yo creo que el matinal hoy día puede ser un género que puede ser discutible. Yo entiendo que haya cosas que a mucha gente le carguen, que no le gusten. Yo no soy la que edita, no soy la que está a cargo, pero sí debo reconocer que lo que tú dices, o sea, había un cambio desde el estallido social importantísimo y creo que los matinales se han hecho cargo también de un espacio que tiene llegada a un montón de gente que necesita información que tenga un poco más de contenido. Entonces, pienso que la incorporación de gente que viene del mundo de la política o, qué sé yo, los mismos alcaldes, ¿verdad?, o los médicos, en este caso con la pandemia, y de personas como yo, bueno, supongo que algo tenemos que decir, ¿verdad? Algo tenemos que aportar. Quiero quedarme con eso. Me siento yo particularmente muy, ¿cómo decirte? Yo estoy muy agradecida del matinal de Canal 13 porque ellos han tenido conmigo siempre una conducta y una actitud muy colaboradora, entendiendo mis puntos. Yo jamás he sido censurada, te fijas o no, y ahí estoy, o sea, en la medida de los tiempos que haya, ahí estoy participando. Y además me parece fenomenal, pero igual hay que hacerse cargo en cierta forma, sobre todo uno que trabaja en los medios de comunicación, cuando la gente dice la tele miente. ¿Por qué crees que la gente dice finalmente la tele miente? ¿Por qué crees que hay una sensación, un feeling distinto, ¿no es cierto?, al que está en pantalla, al mensaje que se entrega? ¿O no lo están dando bien? Hay sin duda avances, como lo estamos conversando. Yo parto diciendo que los matinales no son lo mismo que eran hace 2 años atrás, y me parece fenomenal. Pero ¿por qué crees que la gente tiene esta sensación de la tele miente finalmente? Es que, a ver, lo que pasa es que esa misma persona que dice la tele miente, habría que llevarla a un hecho concreto. Entonces si una persona me dice, ustedes mienten, o yo miento, o la tele miente, yo le diría ya, pero dame ejemplos concretos donde tú dirías, haciendo esta suerte como de polígrafo. O sea, tómame una información de la televisión, contrástala con otros antecedentes y otra información, y demuéstrame que esa información es falsa. Ese es un punto, pero lo segundo, que más bien creo que viene de la mano con esa afirmación, es que yo creo que no es tanto que la tele mienta, porque si la tele mintiera, ya nos habríamos enterado todo de que tal canal inventó una noticia. Entonces eso me parece que en Chile todavía estamos lejos de aquello. No digo que no ocurra, pero quiero decirte que el accountability que se le hace al medio, es decir, la rendición de cuentas es muy fuerte, ¿no? Entonces los medios no se van a exponer a algo así. Más bien creo que la gente lo que siente, y que tiene razón en ese sentido, es que hay una exacerbación de las emociones, que de pronto se actúa con cierto sensacionalismo, con objeto de muchas veces subir más puntos en el rating, y eso sí es algo... así, lógico, claro, tú y yo...
Claro, entonces desde ahí, por eso te decía que bueno que haya propuestas como el canal 24 horas de noticias, de canal de Televisión Nacional o CNN Chile, porque te da una posibilidad de ampliar, te fijas, la mirada. Y en ese sentido, para cerrarte, yo creo que más bien la crítica va ahí. Es como, ¿por qué hacer como meter el dedo en la llaga de la señora que está recibiendo es como la caja? Mira, sí. Es como, llevémoslo al instructivo de caja de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, cuando usted entregue la caja, usted va a mirar a la cámara y usted tiene que hacer que la persona se ponga mirando el tiro de cámara. Eso es lo que la gente está chata y yo los entiendo. Entonces, creo que ahí hay que ser más cuidadoso, hay que tener más sutileza, ¿te fijas o no? Y creo que algunos canales están haciendo esfuerzos también, porque no es todo malo. No, sin duda no es todo lo malo, pero la mayoría de esa gente que dice efectivamente, que critica a la televisión se ha ido, yo lo siento mucho, sobre todo desde mi generación, a las redes sociales, a informarse de repente en medios alternativos, ¿no es cierto?, no formales, muchas veces que no se contratan las informaciones, no se contratan las fuentes, el poder hoy día, Mirna, de una red social o de que alguien diga algo en una red social, por ejemplo, le pasó ahora al recién asumido ministro París, ¿no es cierto?, por este vivo que hizo este muchacho, es trabajador sexual y que lo vincula con él y hace todas las aseveraciones que hace, pero no tenemos tampoco, aquí yo creo que es la prensa la que tiene que hacer la pega, es la prensa la que tiene que investigar, la que tiene que contratar información, pero es súper fuerte de que alguien, cualquier persona diga algo de alguien en redes sociales hoy día. ¿Qué pensáis de eso? O sea, yo le tengo mucho pavor también a las redes. Cuando tú me dices que yo soy aquí con las redes sociales, hasta por ahí nomás, Jonathan, porque a mí porque yo también he sido víctima. Si quién no ha sido víctima de las redes sociales. Las redes sociales un día estás arriba, otro día estás abajo. Es un circo romano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjate que a mí me da pena, ponte tú, lo que pasa con Twitter, porque creo que Twitter se ha convertido en un reservorio de odios, de animadversiones, de descalificaciones, la facilidad con que descalificas al mensajero, en lugar de si tú quieres destruir el mensaje, bueno, dame argumentos, ¿no es cierto?, conversemos, discutamos. Yo no discuto por Twitter, o sea, si a mí alguien me quiere buscar pelea por Twitter... No. ¿Sabes lo que hago? ¿Tú sabes lo que yo hago hoy día en Twitter? Cuando me meto, obviamente como periodista tienen que informarse y me meto a Twitter, pero es tanto la animadversión, yo veo porno de repente en Twitter, porque uno ahora puede ver hasta porno, fíjate. Sí, no tenía idea. No te puedo creer. Sí. No sabía. No, de verdad. Sí, hay mucho porno. Sí, pues. Twitter es la plataforma de porno más una plataforma de porno más importante porque no tenés que pagar, se suben videos cortos y hay mucha gente que ve porno en Twitter. Y de repente yo lo recomiendo para los que están con una animadversión frente a la realidad en que vivimos, métanse a Twitter, pero no se metan a discutir, chiquillos. Métanse para nada. No, es que sabéis lo que pasa. Aparte, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo el cuero chancho. Y sabéis lo que me pasa a mí, por ejemplo, yo empecé a cachar que me picaba. Y me venía una rabia. Y después decía, imagínate, Jonathan, que le voy a tener que contestar. Mira, te voy a contar una de tantas. Una hermana mía que vive en Zurich, un día yo le digo, siempre a todos mis hijos, a mis qué sé yo, mi pareja, no sé, a toda la gente que me rodea, les digo, no quiero saber cuando me dicen cosas horribles, porque ¿para qué? ¿Se me sirve? No me sirve. Entonces, un día mi hermana me manda un comentario que hoy te juro que era, pero así, como dicen mis hijos, chato. Entonces yo había hablado en la época que todavía estábamos con la pandemia, comillas, controlada. Yo decía que ojalá los empresarios que tienen espaldas den lo mejor de sí antes de tener que desvincular a sus trabajadores. Pero mira, nos faltó el que no entendió nada de lo que yo dije, pero no importa, porque así es nomás esta cuestión, y me dijo, ¿sabe qué? Usted es linda por fuera, pero es horrible por dentro. Lo único que quiero y le deseo es que ojalá pierda el trabajo y sepa de lo que estamos hablando. Una cosa que yo dije, no, esto ya, pero mira, de un veneno. Y esto suave, pues, Jonathan, porque hay otras cosas que ya ni te explico. Entonces, no, y bien impresionante, claro. Y es como una competencia finalmente también de quién es más inteligente, quién es menos inteligente en Twitter. Mira, se nos está acabando el tiempo acá en esta de Reyes de la Conversa, pero te quiero llevar un poquito a la actualidad. Ya conversamos un poco lo que pasaba con esta polémica que hay, ¿no es cierto?, en que se restringe la libertad de expresión a los medios independientes, que esperamos ambos que eso se resuelva lo más pronto posible. Pero hay una palabra que ha estado rondando bastante con los alarmantes cifras. Nos enteramos esta semana de cerca de 31.000 casos que no habían sido informados por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, casos positivos de COVID-19. Y hay una palabra que anda dando vuelta y que da miedo, que nos hace pensar, que es hibernación.
Claro. Cierto espacio público, en su último informe, recomendaba que Santiago se convirtiera prácticamente en una ciudad dormida para así lograr controlar la epidemia, porque la gente no está haciendo finalmente también caso a la cuarentena por distintos motivos que ya sabemos. ¿Qué te pasa a ti con esta afirmación de espacio público y que le pide a la autoridad de que Santiago entre en hibernación? Mira, tú lo acabas de decir, la cuarentena tal como la estamos viviendo hoy, no está funcionando. Yo salgo todos los días con salvoconducto y las calles están llenas. Todos tienen salvoconducto, todos salen a trabajos esenciales. ¿Te fijas o no? Los permisos para ir al médico todavía duran 12 horas. Yo no sé si eso cambió, pero ayer un hijo mío me decía, mamá, todavía 12 horas para ir al médico. ¿Por qué? Porque la gente toma el permiso, no va al médico y se da la vuelta. Pero si no, ¿cómo te explicas? Pues, Jonathan. Entonces, primero, restricción sí. Mis hijos, que son una generación millennial, centennial, me dicen que lo encuentran espantoso, que creen que esto va a afectar la democracia, que viene acá una suerte de una mezcla entre Surcorea, claro, el gran hermano que te controla a través de la tecnología. Pero mira, yo les digo, chicos, les digo algo, pongamos la pelota al piso, porque hoy día de lo que se trata es de parar esta cuestión, uno, y dos, efectivamente, impedir que la tasa de muertos crezca, pues sí, de eso estamos hablando, aquí estamos hablando de vida. Entonces, ¿pero qué significa hibernación? Hibernación es lo que es eso, o sea, vamos a encerrarnos genuinamente, ¿no es cierto? Nos vamos a meter en nuestra cueva, si tú quieres. Tenemos ya acuerdo económico para que el famoso ingreso familiar de emergencia se comience a pagar, ojalá a fines de este mes, y podamos tener entonces lo que estamos diciendo, es decir, que la gente no tenga que salir a trabajar y que efectivamente pueda quedarse en la casa. Entonces, eso tiene que ir acompañado, Jonathan, sin duda, de aumento de testeo, trazabilidad y aislamiento, porque si tú piensas que solo la cuarentena, mira lo que pasa en Perú, solo la cuarentena no ha logrado, fíjate, parar también el nivel de contagio y de muerte. Entonces, aumento de testeo, trazabilidad y aislamiento, y si no, no sé cómo vamos a salir de esto. Sí, pues esperemos que podamos salir. Hay ya proyecciones que están llegando de distintos lados del mundo, que el panorama pareciera ser dantesco por lo que se viene en nuestro país. Recién a principios de octubre estaríamos superando esta situación, sumado a eso las declaraciones, ¿no es cierto?, del nuevo ministro de Salud, en que él dice que lo que se viene el próximo mes de julio es aún peor. Bueno, Mirna Schindler, te quiero dar las gracias por acompañarnos en esta edición de Reyes de la Conversa. Tú sabes que te tengo un cariño especial de toda la vida. Gracias. Así que muchas gracias. Oye, hablamos harto. Ya pues. Como siempre, pues. Ya pues. Que estén muy bien, Mirna. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Reyes de la Conversa. Nos vemos la próxima semana.